Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Hoy 10 de enero del 2023 a la 1:05 de la tarde los saluda Julián Giraldo, gestor y analista técnico de la empresa Quantum Group. Vamos a dar cierre al segundo día del primer mes de la segunda semana del año 2023 con nuestro matutino seguimiento al índice del dólar americano y sus correlacionados, trayendo a colisión los temas más importantes a nivel geopolítico, macroeconómico y técnicos de la actualidad. Bueno, realmente como dato fundamental que esperaríamos para día de hoy, como terminación del día, ¿sí? Como cierre del mismo, es la conferencia de Jerome Powell, son las palabras que va a dar Jerome Powell con la idea de hacia dónde podría llegar los tipos de interés en la siguiente reunión del mes de febrero, en donde se descuenta con una alta probabilidad que sea de 25 puntos básicos, ¿sí? Veremos. El jueves, como se comentó en el video de la mañana con el seguimiento de los índices americanos, tendremos el dato de IPC. Vamos a ver si es que realmente se llegase a dar, por ejemplo, por parte de Diamond, que es otro miembro de la Reserva Federal, una pausa para ver el impacto de las subidas en los próximos meses, pues podríamos presenciar caídas en el dólar, ocasionando que a nivel técnico la misma divisa, pues perdiera la directriz alcista que se genera desde el 17 de mayo del año 2021. ¿Sí? Si llegase a dar un escenario contrario, si se llegase a ver una perspectiva o un punto de vista de Jerome Powell en el cual no va a haber una frenada de tipos de interés, o que sea de 25 puntos básicos en la siguiente reunión, llevando los tipos terminales a un 5%, 4.75%, el dólar pues podría tener un repunte. Veremos si realmente lo tiene. Bien, eso a nivel fundamental por parte macroeconómica, que es lo que en estos momentos va a afectar a las bolsas. Lo demás son cisnes negros, como que, como por ejemplo la alianza que han fortalecido la OTAN y Europa, señalando ya directamente a China, al dragón asiático, como la principal amenaza a futuro, ¿sí? Teniendo en cuenta que Rusia es la actual. Tienen a Rusia como la amenaza que deben neutralizar ya, y a China como la amenaza que deben neutralizar a futuro, cosa que obviamente a Xi Jinping, presidente de China, no le ha gustado para nada, incluso con la decisión que han tomado la mayoría de países del mundo, teniendo en cuenta Estados Unidos y Europa, incluso algunos países de África también, incluso la misma Corea del Norte como aliada de China, para no dejar entrar a los ciudadanos asiáticos, a los ciudadanos provenientes de China, a ninguno de los países sin pruebas o sin test del COVID-19, cosa que a Xi Jinping pues no le agrada de a mucho. Bien, eso sería cisnes negros. Ya lo demás, pues como el tema de la guerra, la crisis energética, el tema de los alimentos y demás, por ejemplo, la desestabilización social y política que se está viviendo en estos momentos en Brasil, que es uno de los países pues más importantes, no solamente a nivel Latinoamérica, sino también a nivel mundial, teniendo en cuenta que es uno de los principales exportadores de varias materias primas, pues también podría ser un cisne negro, tal vez no para Wall Street, pero sí en ciertos sectores de la economía, como lo fue o lo sigue siendo Ucrania y Rusia en el sector energético y en el sector de trigo y de maíz, por ejemplo. Pues Brasil también podría ocasionar lo mismo, y es otra carta sobre la mesa a la cual le debemos prestar bastante atención. Ahora, viéndolo por análisis técnico, vemos que con el RSI pues comienza a conformarse una divergencia. Bien, bueno, yo a los chicos acá en Aurion ya les he explicado mi teoría con las divergencias, voy un poco más al contrario de la opinión de la mayoría de traders sobre cómo funciona el RSI, y tenemos también una deuda en los 110 puntos. Sabemos que las deudas son completamente indiscutibles, ¿de acuerdo? Veremos si también tenemos algo parecido por esta zona. Bueno, sí, tenemos algo parecido, aunque el rompimiento exacto fue en el nivel de los 107 puntos. Para realmente confirmarnos una onda, podríamos estar presenciando un X12 con posibilidad, para que a largo plazo, pues si realmente se empiezan a bajar los tipos de interés o llegamos a una pausa por parte de los tipos de interés y la economía mundial entra en una recesión, pues ese podría ser el escenario técnico que podríamos vislumbrar para el dólar americano. Miren, tenemos objetivos para el dólar al corto plazo, al corto y mediano plazo, en las zonas marcadas
en pantalla, en donde se pueden ver objetivos en los 107.87 y en los 110.26, sin decir los 110.86. Bien, ahora teniendo en cuenta también todo un impulso primario que el dólar ha ocasionado desde la caída que empezó el 28 de septiembre y el rompimiento que se dio el 11 de noviembre, pues tenemos las zonas de interés ahí mismo, en las deudas, e incluso podríamos considerar que el dólar pueda tener un repunte un poco más alcista hasta los 112 puntos. Bien, si es que esta expectativa, incluso Morgan Stanley espera que el dólar se valorice un 10% para el primer semestre del año. Si nosotros calculamos desde el punto actual donde está el precio, con la opinión de Morgan Stanley, bueno, tenemos un 10%, incluso más arriba de la zona que esperamos. Si se llegase a dar ese escenario, pues se perdería el nivel de los 113.25, lo que llevaría al dólar posiblemente a buscar máximos desde el máximo que logró el 1 de noviembre del año 2022, el 1 de septiembre, perdón, del año 2022, y que posiblemente nos lleve hasta el máximo de los 120 puntos, de los 120.74, que es un máximo que no alcanza desde el 2 de julio del año 2001. Bien, ahora teniendo en cuenta eso y teniendo en cuenta también que vamos a tener volatilidad en escasas horas, para ser exacto 2 horas, dependiendo de las palabras de Powell, nos dirigimos a los correlacionados, como lo es el eurodólar. Bueno, el eurodólar, como ustedes se pudieron haber dado cuenta, teníamos una idea, aún no nos sacan stop de todas maneras. Después de haber perdido el nivel de los 1.05, lo podríamos considerar como un falso rompimiento, en el cual realizó un máximo más y se frenó, debido pues a que estamos a la espera primero de la conferencia de Powell, una conferencia bastante breve, y segundo al dato de IPC del jueves, que es el que realmente va a causar bastante volatilidad esta semana. Bien, ya es el segundo dato importante de volatilidad para el primer mes del año. Bien, el primero fue el dato de empleo de la semana pasada y el segundo pues es este. Bueno chicos, yo se los digo así. Si nosotros seguimos acompañando la estructura, bueno, ya estamos en una tendencia totalmente alcista, ¿sí? Después de que perdió el nivel de los 1.02 y los 1.03, incluso ya amenazando el nivel de los 1.07 para poder volver a máximos. Incluso bancas de inversión patrimonial como Goldman Sachs ya descarta una recesión en la eurozona para el año 2023, el año que estamos en actualmente, y el euro podría irse arriba, en donde todos los inversores, incluso famosos inversores como el propio Ray Dalio, que para mí es el mejor referente en la economía que tengo yo, veían a Europa, veían al viejo continente como no invertible. No invertible, fuera todos de Europa, las empresas ahí no van a triunfar, no se va a prosperar. Y bueno, lo ven, en los mercados financieros lo más seguro es que nada es seguro. Y ahorita Europa y el euro en consideración pasa a ser incluso más atractivo que el dólar americano, si es que no se logra cumplir la expectativa que comentamos al principio del video. Bueno, ahora, viéndolo por el análisis técnico y viéndolo también por la forma de trabajar que ustedes han visto ya durante prácticamente un año que lleva el canal, tenemos zonas de objetivos en los 1.02 y los 0.99, en donde si tenemos todo un impulso primario real, pues ahí tenemos las zonas de interés, en donde a corto plazo, en temporalidades de corto plazo, podríamos buscar ventas hacia esos objetivos, y en esos objetivos, según cómo reaccione el precio, poder volver a posicionarnos en las compras. Bien, como los position trade. Ahora, si vemos el otro correlacionado al cual le hacemos seguimiento acá en el canal, tenemos la libra esterlina contra el dólar americano. Bueno, una libra esterlina que al parecer no tiene la misma fuerza. Incluso Goldman Sachs también descarta la posibilidad de la recesión en Reino Unido, cosa que no le veo mucho sentido, pues Reino Unido se declaró en recesión desde el año pasado y su crisis política sigue todavía en tensión con el nuevo primer ministro, que apaciguó un poco las aguas o los efectos que dejó Liz Truss, pero pues el daño ya fue causado. Bien, bueno, lo mismo, tenemos el mismo escenario. Sin embargo, ¿qué podemos ver nosotros en la libra esterlina? Aunque perdió el nivel de los 1.21, lo recuperó rápidamente. Pero si ustedes no recuerdan, si ustedes recuerdan bien, perdón, de los videos de la semana pasada, de los últimos, yo les decía que no había un dibujo claro
en el precio para poder medir un impulso o para poder medir el siguiente objetivo? Bueno, lo ha dado. Ya nos ha llevado a la primera zona de interés, incluso segunda zona de interés, en donde realmente me gustaría más ver el cierre de sesión, más aún esperando la volatilidad que vaya a haber con las palabras de Powell, para poder dirigir una venta de la libra esterlina como mínimo a los 1.17, 1.14, y seguimos firmes con que la pérdida del nivel de los 1.11 podría meter en problemas a la libra esterlina para poder volver a buscar máximos. Bien, el Bitcoin, bueno, ya sabemos que Sam Bankman-Fried, fundador y CEO de FTX, la actual estafa que se descubrió hace poco, se ha declarado no culpable. Su juicio se ha trasladado hasta el mes de octubre. De encontrarse culpable se va a enfrentar a 115 años de cárcel. De no ser culpable, pues ni reposición a las víctimas ni nada por el estilo. Simplemente no culpable e inocente y listo. El Bitcoin no ha logrado tampoco reaccionar al alza con las expectativas de que los tipos de interés vayan a decrecer. Tenemos que tener en cuenta también que para el otro año 2024 es el halving del Bitcoin. ¿Qué podríamos considerar con Bitcoin acá en un resumen bastante breve? Pues un último mínimo, una lateralización, así como la hizo en el año 2018 hasta el año 2020, donde estalló al alza. Mitigando ya los objetivos que tiene bajistas y recuperándose como mínimo a la deuda que nosotros tenemos en los $56.671 por BTC. Mientras tanto, el Bitcoin sigue siendo bajista y nos sigue ofreciendo oportunidades de venta. De todo este impulso secundario, podríamos determinar que las zonas de interés vendrían siendo, ya mitigó la primera zona de interés en los 18.450. Veremos si ya nos hacen nuevos mínimos o si por el contrario buscaría otras zonas de interés más alcistas para volver a caer como mínimo a los 11.471. Bien, ya para terminar, bueno, el oro, el activo del oro en el cual todos se están refugiando. Sí, según los datos, no solamente China o Rusia empiezan a comprar masivamente oro, sino también países como Turquía, Egipto, Grecia se empiezan a refugiar en este activo. Incluso el Banco de Suiza se empieza a refugiar en el oro, ¿de acuerdo? Empieza a vender masivamente bonos del tesoro y empieza a invertir gran parte de su balance para comprar lingotes de oro y cubrirse en este activo en un escenario posible de deflación, ¿vale? Ahora, a nivel técnico, ustedes se pueden dar cuenta, la idea iba funcionando bien cuando se vendió en la zona de los 1857, ya estaba cubierta la idea, volví a sacarme en break-even. Realmente pues ha sido bastante complicado el oro en estos casos, pero lo que yo sí les puedo decir con total seguridad es que la zona de los 1713 va a ser mitigada de la misma forma en la que cuando empezó la caída del oro el año pasado, pues fue mitigando, por ejemplo, la zona de los 1832. Actualmente podríamos presenciar que mitiga la zona de los 1890 y los 1928. Realmente, según cómo se está comportando el dólar y según de pronto la volatilidad que vaya a existir, pues bueno, podríamos ver un último estirón para una caída necesaria, ¿sí? Recuerden, todo impulso tiene un retroceso como mínimo del 50%. Anyway, siempre, sea como impulso primario o sea como impulso secundario. Voy a hacer lo mismo que les dije en la libra. Yo esperaría el cierre de sesión para ver si puedo volver a buscar una venta en ese cierre, aunque yo otra vez estoy vendido al cierre de la sesión del día de ayer con un stop loss de 132 puntos y un mismo objetivo por 1594 puntos hacia ese objetivo. Dependiendo cómo reaccionen estos puntos, tendré la consideración de seguir comprando a largo plazo, teniendo en cuenta los escenarios macroeconómicos y geopolíticos comentados anteriormente, o si realmente muestra más fuerza bajista, seguir buscando esos mínimos hasta los 1558, 1535 como mínimo. Bien, teniendo en cuenta el rompimiento de los 1673 y teniendo en cuenta que esto es un impulso primario que nos ha llevado a la segunda zona de interés y posiblemente nos lleve a la primera zona de interés y posiblemente nos lleve a la segunda. Bien. Eso sería todo por mi parte el día de hoy, chicos, chicas. Recuerden que si les gustó el video nos pueden ayudar con un like,
suscribiéndose al canal y activando la campanita de notificaciones para que estén al tanto de todas las actualizaciones diarias que subimos a nuestro canal de YouTube. Les habló Julián Giraldo, muchísimas gracias y hasta luego, que estén muy bien.